Hola a todos, somos las tejedoras Kiri Kiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta puntada a crochet. Yo la conozco como punto pradera, pero ya saben que los nombres cambian de un libro a otro o de una región a otra. Lo importante es que es un punto que tiene una textura muy sutil. Tiene estas pequeñas formas que nos sugieren a retoños de flor. A mí me encanta. Queda muy bien con cualquier grosor de material. Esta muestra, por ejemplo, yo la tejí con un grosor medio y un gancho de 6 milímetros. Así que se notan muy bien esos pequeños retoños, pero como les digo, con el grosor de material que ustedes quieran tejerla, van a ver que se va a ver muy bonita. Es muy fácil de tejerla, van a repetir solamente 2 vueltas, así que, bueno, si están listos, vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo rápidamente suscribirse al canal y si les gusta el tutorial, denle al me gusta que está ahí abajo. Comenzamos haciendo un nudo deslizado. Metemos el gancho en el arito que quedó. Y esta puntada, para comenzar, necesita un número par de cadenas. En mi caso voy a tejer 20 cadenas para esta muestra. Así que doy una lazada y paso esa hebra por la argolla que tengo en el gancho. Ahí tengo 1, 2, 3 y así voy a seguir hasta tener 20. Ustedes tejan las que necesiten. Acuérdense nada más que tiene que ser un número par. Ya que tienen las cadenas listas, comenzamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Así que contamos 1 y 2. En esa segunda cadena haremos un punto bajo. Para eso, metemos el gancho, damos una lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo y continuaremos haciendo uno en cada cadena. Así que vamos a la que sigue, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada sacamos 2 argollas. Siguiente cadena hacemos lo mismo, un punto bajo. Y vamos a continuar así, haciendo un punto bajo en cada cadena y nos vemos al final. Terminamos la vuelta, voy a hacer un punto bajo en la penúltima cadena y un punto bajo en la última. Vuelta número 2, subimos con 2 cadenas. Y damos vuelta al tejido. Saltamos el primer punto, el que tenemos pegado a las cadenas que acabamos de hacer, y comenzaremos la vuelta en el segundo punto. Ahí haremos 2 puntos medios altos. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en el segundo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Ahora haremos otro. Lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las 3 argollas. Ya tenemos ahí esos 2 puntos medios altos. Saltamos un punto y en el que sigue haremos esto mismo, 2 puntos medios altos en el mismo punto. Así que damos una lazada y hacemos un punto medio alto y ahora hacemos otro en el mismo punto. Y vamos a continuar repitiendo esto, es decir, saltamos un punto y en el que sigue hacemos 2 puntos medios altos. Voy a hacerlo otra vez. Saltamos un punto, en el que sigue hacemos un punto medio alto y otro más en el mismo punto. Saltamos un punto y en el que sigue hacemos 2 puntos medios altos. 1 y 2. ¿Ven cómo es sencillísimo? Entonces vamos a continuar así y nos vemos al final de la vuelta. Acabo de hacer aquí 2 puntos medios altos en el mismo punto, así que salto un punto y en el que sigue hago lo mismo. Y debe de quedarles un punto, así como a mí. En ese punto haremos un punto medio alto nada más. Y con eso terminamos la vuelta. Vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido.
En esta vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Comenzamos en el primero. Ahí está, un punto bajo y seguimos así en cada punto. Nos vemos al final porque ahí vamos a tener mucho cuidado. Voy a decirles cómo vamos a terminar esta vuelta. En el final vamos a tejer hasta que nos quede un punto medio alto. Entonces tejo aquí un punto bajo y aquí otro. No vamos a tejer en el último punto medio alto, ese lo vamos a saltar. Mucho cuidado entonces, van a saltar el último punto medio alto y van a terminar la vuelta haciendo un punto bajo en la segunda cadena que hicieron para subir en la vuelta anterior. Aquí tengo una y aquí está la otra, la segunda. Entonces aquí vamos a tejer, hemos saltado el último punto medio alto. Así que ahí en esa segunda cadena hacen un punto bajo. Es muy importante que tengan cuidado con esto porque si no van a descuadrar su número de puntos y la siguiente vuelta no les va a resultar y van a empezar a agregar puntos sin querer y ya no va a quedar la puntada. Entonces, mucho cuidado aquí en el final, saltar el último punto medio alto y terminar con un punto bajo en la segunda cadena que hicieron para subir. Aunque el tejido se ve bonito por los dos lados, el lado derecho del tejido es este, donde vemos el derecho de los puntos bajos y esos puntos medios altos, esos pares de puntos medios altos, forman esos pequeños retoños que vemos ahí. Lo que van a hacer ahora es continuar repitiendo la vuelta 2 y la vuelta 3 tal cual las acaban de hacer hasta que alcancen el largo que necesiten. Ya vieron que fue muy fácil. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas. Y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.